Hola, bueno, en este vídeo voy a hablar de una persona que actualmente ostenta la vicepresidencia del gobierno de España, ¿no? Vale, vamos a ver, esta señora, pues Carmen Calvo, vamos a, en principio, a analizar un poco su ética política, ¿no? Es decir, bueno, esta señora empezó en su carrera, su trayectoria política en el PSOE andaluz, ¿vale? Y en el PSOE andaluz, y además, bueno, pienso que se debió afiliar en torno al 2000 o una cosa así, ¿no? Es decir, bueno, es una señora que en el momento en el que, bueno, llegó a su culmen la corrupción de Chávez, Griñán, etcétera, esta señora se subió al carro, ¿no? Bueno, puedo entender una persona que haya entrado en el PSOE en Andalucía, pues en la época de la transición, ¿no? Pero bueno, francamente, esa señora se subió al carro en un momento en el que era obvio que, bueno, lo que representaba y representa el PSOE en Andalucía, ¿no? Bien, entonces digamos que éticamente como que, ya en principio como que deja un poco que desear, ¿no? Vale. A posteriori, ¿no? Esta señora resulta que fue elegida ministra de Cultura por el presidente Rodríguez Zapatero, ¿no? Vale. La figura de Rodríguez Zapatero en relación a la mujer es como muy curiosa. A priori, ¿no? Hay un poco el tópico de, bueno, que es un presidente, bueno, con la paridad y con la integración de la mujer en la élite política del país. Bueno, en la práctica, vamos a ver. En la práctica Zapatero, el daño que le creó a la imagen de la mujer como una persona, bueno, apta, ¿no? En mi opinión es completamente terrible y devastador. Es decir, vamos a ver, ese señor, cuando había que elegir una ministra de Defensa, ¿no? Tenía una señora como era Elena Salgado, con una buena trayectoria relacionada con defensa. Bueno, pues él eligió, bueno, a una persona, buscó simplemente una embarazada. Es decir, bueno, buscó, es un presidente que nombró una ministra de Defensa, ¿no? Porque estaba embarazada de 7 meses y hacía una foto muy bonita, ¿no? Bueno, obviamente después, la pobre, bueno, ya difunta, ¿no? La pobre Chacón, pues bueno, quedó un poco mal con todo el tema de la crana, perdón, se vio completamente superada, ¿no? Pero bueno, de entrada era una mujer que no estaba destinada al Ministerio de Defensa y sobre todo que había una persona apta que tenía todo el perfil para hacerlo y que también era mujer, pero bueno, como no estaba embarazada, pues nada, ¿no? Vale. Pero no queda ahí el daño a la mujer de Rodríguez Zapatero, ¿no? Es decir, se nombró ministra a Viviana Aido, ¿no? Viviana Aido, una persona que, bueno, su principal mérito era que su padrino era, literal, o sea, su padrino de bautizo, ¿no? Era Chávez, ¿no? O sea, bueno, corrupción andaluza, ¿no? Y su mayor aportación política es aquella frase de las miembros del Parlamento, hablaba de miembros, ¿no? Bueno. Y después ya, para acabar de rematarla, Leire Pagín, la que hablaba de hoy, dos grandes líderes, coinciden Obama y Zapatero, bueno, o sea, más allá de esa frase de antología del disparate, bueno, en mi opinión, la imagen que define lo que fue Leire Pagín, ¿no? Es cuando era ministra de Sanidad y salía en una rueda de prensa con la pulserita Power Balance. Para mí es lo que lo representa. Bueno, básicamente, en relación a la mujer, en mi opinión, lo que consiguió Zapatero, o sea, digamos, si lo tuviera que resumir en una frase, yo diría, bueno, ¿quiere usted comprar un florero? No, ponga una mujer. Realmente Zapatero es lo que hizo, ¿no? Es decir, bueno, simplemente poner mujeres, ¿no? Que en algún caso hizo un ridículo espantoso por el único hecho de ser mujeres, ¿no? Obviamente, no digo que no haya mujeres capacitadas, porque de hecho en su gobierno hubo tipas del máximo nivel, ¿no? Para mí, por ejemplo, María Teresa de la Vega, hombre, pero bueno, o sea, el caso de Viviana Aido, de Leire Pagín, telita, ¿no? Y bueno, Carmen Calvo, a posteriori, pues se las trajo, ¿no? Es una señora, ahora vicepresidenta del gobierno, que no olvidemos que ya hace tiempo ya había dicho aquello de que había sido cocinera antes que fraila, ¿no? Es decir, bueno, en principio es una persona con una cierta preparación académica, ¿no? Bueno, que digan estas cosas, bueno, es para alucinar, ¿no? Cuando Irene Montero dijo la gran burrada aquello de portavoza, ¿no? Ella la respaldó, Carmen Calvo la respaldó. Oye, algo muy curioso además, ¿no? Porque realmente voz es una palabra femenina, con lo cual, pero bueno, en fin, portavoz, vale. Pero ahora ya lo último
¿no? Es lo que salió en esta semana, ¿no? De todo lo de adaptar la Constitución, porque la Constitución solo se nombra, o sea, las mujeres no se sienten integradas porque se utiliza el masculino general. Bueno, o sea, completamente surrealista. Y pero es que no quedó ahí, resulta que después le mandó una especie de consulta a la RAE, a la Real Academia Española, ¿no? Y cuando de la RAE, bueno, salió por ahí Arturo Pérez Reverte diciendo vamos, que eso es un completo disparate, algo obvio por otro lado, y dijo, bueno, que no, que sea cual sea la respuesta de la RAE a ese intento de corregir la Constitución con lo que ahora se llama el lenguaje inclusivo, ¿no? Ella que lo iba a hacer igual. Digamos que vino a decir que su capacidad lingüística es superior a la de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Bueno, obviamente, lo del lenguaje inclusivo bueno, ya lo que mencioné en otro vídeo, es una verdadera vergüenza, ¿no? En el sentido de que el lenguaje inclusivo es exclusivo, ¿no? En el sentido de lo que están diciendo los que utilizan el lenguaje inclusivo es que cuando hablamos, por ejemplo, de los españoles, excluyen de ese concepto a la mujer, ¿no? En castellano, cuando nombramos los españoles, se entiende que estamos hablando de los españoles de sexo masculino y de sexo femenino. Bueno, pues según esto del lenguaje exclusivo, pues no. Entonces, bueno, menuda ministra que tenemos. O sea, la duda que se plantea, y que la dejo así un poco a caer, es, ¿puede un ignorante radical, ¿no?, tener una buena trayectoria académica? Porque esta persona, no es decir, es que vamos, es una persona sin ningún tipo de preparación, ¿no? Es una persona preparada. ¿Puede una persona preparada ser una verdadera ignorante? Y por otro lado, una segunda pregunta relacionada con esto, ¿no? Es decir, ¿puede un analfabeto funcional, ¿no?, ser ministro de Cultura? O sea, en mi opinión, está demostrado que sí. Y obviamente también vicepresidente del gobierno.